Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos estimados estudiantes al curso de Biología, al Centro Pre San Marcos. Y pues trabajaremos en esta semana lo que corresponde al sistema nervioso. Sean ustedes bienvenidos, espero siempre se encuentren muy bien. Y pues trabajaremos la semana número 9, ¿ok? No, sí, la semana número 9, disculpen, ¿eh? Siempre acá. Algunos, siempre ustedes, ¿no? De la mano con la guía, que tienen el libro, para seguir los temas de manera correcta. Muy bien, entonces comparto la pantalla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por saludar. Gracias. Vamos entonces a nuestro desarrollo, ¿ya? A ver, si ahí pueden ver la presentación, si fueran tan amables. Si me responden, por favor. A ver. Necesito que 5 respondan para poder empezar. No va a ser que por algunas casas no esté llegando bien la señal. 5 es suficiente. Ok. Sí. Muy bien, sí. Listo. Ya está. Ni hablar. Entonces trabajemos con el capítulo 9, con el sistema nervioso. Muy bien. A ver, el sistema nervioso va a permitir a los animales que lo poseen a responder de manera más eficiente a los diferentes tipos de estímulos, tanto externos como internos. ¿Ya? Todos los seres vivos van a responder a estímulos, eso se llama irritabilidad. El sistema nervioso va a conferir, va a permitir que la respuesta sea más rápida y más eficiente. Entonces, no vamos a pensar que solamente aquellos que tenemos sistema nervioso respondemos al ambiente. No es así. Todo ser vivo responde. Tiene sus propios mecanismos, sus acciones para poder responder. Eso se llama irritabilidad. Pero tener sistema nervioso permite que la irritabilidad sea más rápida, sobre todo. Mucho más rápida, mucho más eficiente y coordinada. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. Y al final, pues vamos a hablar de aquellas estructuras que nos van a permitir reconocer cómo está el ambiente, ¿no? La cantidad de luz, las imágenes que observamos, los olores, los sabores, la presión que se siente en el ambiente, lo que palpamos, si es rugoso, si es liso, si está muy puntiagudo, si está muy con bordes redondeados. Entonces, todo ello, las variaciones en el aire, ¿no? Nos va a permitir la audición, los cambios de presión en el aire, las deformaciones en el aire, nos va a permitir justamente detectar un sonido, ¿no? Y eso es justamente lo que nos permite los sentidos. Reconocer determinado tipo de actividades que suceden en el ambiente. Muy bien, por ejemplo, ahora no escuchamos claramente que está ladrando el perro, que están cantando las aves, los gallos, están haciendo su característico canto, ¿no? Entonces, profe, ¿cómo reconozco que ese es el perro y que ese es el gallo? ¿No? Y porque ese sonido ya está impregnado en mi mente y lo hace reconocer. Eso es materia de estudio. Cómo es que determinados sonidos, ¿no? Cómo ingresa el sonido y cómo es que entendemos. Entendemos palabra por palabra, entendemos toda una frase. A medida que va entrando las palabritas, vamos construyendo mentalmente algo. Entonces, es bastante interesante, ¿no? Cómo es que podemos reconocer, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, dentro del oído hay un órgano llamado órgano de Corti que se mueve así. Cada vez que escuchamos vibraciones en el aire, se mueve así el órgano de Corti. Entonces, pero ¿cómo es eso, no? Sí, pues porque el órgano de Corti se va a mover así cante un gallo, así cante un perro, así yo hable. Pero esos estímulos son reconocidos en nuestra mente? Esa es la cuestión, pues. Esa es la cuestión. Muy bien. Entonces, sin más, pasemos a hacer la revisión del sistema nervioso. Muy bien. El sistema nervioso tiene un origen ectodermal. ¿Qué es esto de origen ectodermal?
pues va a derivar del ectodermo, básicamente. Del ectodermo, que es una capa embrionaria o una capa germinal. En los animales diplásticos existen solamente dos, endo y ecto. En los animales triblásticos existen las tres, ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, en ambos, diplásticos y triblásticos, hay ectodermo y de ahí proviene el sistema nervioso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar del sistema nervioso en animales no humanos. El más simple de todos los sistemas nerviosos lo tienen los celenterios. ¿Eh? Profe, pero dicen los poríferos. Los poríferos están simplemente como un recordatorio de que son animales, los animales más simples, pero ellos no tienen sistema nervioso, ellos carecen del sistema nervioso. A ellos no les puedes exigir nervios, cerebro, ni siquiera ganglios nerviosos, no les puedes exigir ningún, ni siquiera neuronas. No puedes, no tienen esas estructuras porque son muy simples. Entonces, dentro, profe, todos los animales que existen, ¿cuál es el animal más simple? Los poríferos. Ejemplo de poríferos, las esponjas, allá. Entonces, ellos no tienen sistema nervioso, sí, no tienen, son los únicos animales que no tienen sistema nervioso. Sin embargo, como todo ser vivo, van a responder a los estímulos. Entonces, profe, ¿cómo responden las esponjas? Por efectores aislados. Responden así, solitos. ¿Bien? Una parte de su cuerpo responde al ambiente por efectores aislados, porque no poseen células ni órganos nerviosos definidos. Entonces, yo podría decir, la profe, esta es la esponja, así puede ser una esponjita, ¿no? El profe moleste de ver, ínquele a la esponja, yo la hinco. Profe, ese animal no responde, ¿no? Parece que no. Va a pasar un ratazo, un buen tiempo, y recién voy a ver que el animal se va a ir doblando poco a poco. Pero solamente esa parte donde yo estaba hincando. Profe, ¿y el resto del cuerpo del animal se enteró que usted está hincando o no? El resto del cuerpo del animal no se entera que yo le estoy hincando. ¿Por qué? Porque está reaccionando con efectores aislados. Su nombre lo dice, efectores reaccionan aisladamente, sin comunicarse con el resto del cuerpo. En cambio, cuando usted está o estaba, ¿no? En una reunión con sus amigos, sus amigas, y a veces, ¿no? Por jugar dicen, oh, jajaja, qué gracioso que eres, y te hincan en un lado, ¿no? Entonces, todo mi cuerpo se da cuenta que me está hincando y yo brinco de un lado a otro. ¿Eh? Entonces, ahí está. Uno, en este caso, tiene un sistema nervioso que interrelaciona. Va a comunicarse a casi todo el cuerpo a través de los diferentes nervios. En cambio, los efectores aislados, como su nombre lo dice, no solamente un efector y responde de manera independiente. Muy bien, ahora vamos al segundo. ¿Ah? Ahora sí ya hablamos del sistema nervioso propiamente dicho. ¿Ah? Los nidarios o celenterios. Tenemos a las hidras y las medusas. Las hidras son animalitos que tienen la boquita hacia arriba, no sé si se acuerdan. Creo que acá lo han puesto, sí, esa es la esponja y acá está la hidra, con la boquita hacia arriba. Está formado por protoneuronas su sistema nervioso. Es un sistema nervioso que se considera reticulado por el aspecto de red. Entonces, aquí todavía no hablamos de neuronas propiamente dicho, sino hablamos de protoneuronas. ¿No? Esas protoneuronas se asocian formando una red y no llegan a formar ganglios. Entonces, si yo quisiera darle una mejor forma, una mejor apariencia a esto de la hidra, y así, ¿no? Aquí tenemos una hidra, no importa mucho sus tentáculos ahorita, lo que importa más es su cuerpito. Vamos a ponerla un poquito dobladita la hidra para que me dé espacio, ¿ya? Le digo, hidra, ¿y dónde está sujetada? Pues sujetada en un alga, puede ser, o en el fondo rocoso. Ahí estoy. Ah, ya, muy bien, Hidra. Tú eres la Hidra, ¿no? Esta es la Hidra. Sí, 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 yo soy la Hidra, casa mi boca. Recuerda que tengo tu digestivo incompleto. Y quiero ver cómo está su sistema nervioso. Le digo, a ver, tu sistema nervioso. Digo, está conformado de protoneuronas. A ver, una protoneurona, aquí está. Otra protoneurona, aquí está. Otra, aquí, 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 aquí. Entonces las protoneuronas están distantes, sí, pero nos comunicamos entre nosotras, dicen las protoneuronas. Nos juntamos así. Ah, ya, 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 ya. Muy bien. Entonces, como veo, estoy haciendo como un aspecto de como estoy haciendo una malla, ¿no? Estoy haciendo un enmayado. Y por eso sistema nervioso reticulado, por el aspecto de red o por el aspecto de malla. ¿Ok? Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, por eso se llama sistema nervioso reticulado, por el aspecto de red o por el aspecto de malla que hay en estos animales. Luego,
no vemos ganglios. Profe, ¿qué es eso de ganglios? Es la acumulación de protoneuronas. ¿Eh? ¿Cómo se ocurre en la medusa? Aquí vemos una medusa, sus protoneuronas, apenas se ve, ¿no? Y la red, ¿ves? Ahí, profe, entonces ese sistema nervioso reticulado, ya está bien. ¿Y por qué sé que aparecen pequeños ganglios? Porque hay ciertos puntos en donde coinciden varias protoneuronas y en esos puntos de concentración se van a denominar ganglios. O sea, una acumulación de protoneuronas formarán pequeños ganglios, aparte de algunas otras estructuras que van a colaborar con el reconocimiento de luz, fotorreceptor, si quieres, en palabras sencillas, ¿no? Profe, el vestigio de ojo, el ojo más antiguo en las medusas. Profe, ¿ese ya ve imágenes? No, no va a reconocer imágenes, lo único que va a hacer es reconocer dónde hay luz y dónde no. ¿Mm? Y también tienen al estatocisto, un conjunto de células que le van a permitir reconocer dónde es arriba, abajo, derecha, izquierda, porque permite el equilibrio. ¿Okay? Así como nosotros tenemos el cerebelo, ellos tienen una estructura muy básica, muy rudimentaria, que les sirve para poder reconocer justamente el estado en el que están, ¿no? La medusa, si está hacia arriba, está de cabeza, está de derecha, hacia izquierda. Eso es lo que va a reconocer, ¿ok? Entonces vamos a poner acá la idea de lo que es un ganglio, ¿ya? Porque acá está mucho mejor. A ver, protoneurona por aquí, otra protoneurona por acá. Pero las protoneuronas se están agrupando, claro, dice ahí la malla. Y de acá sale otro grupo de protoneuronas. Entonces, estos paquetes de protoneuronas los vamos a llamar ganglios y pueden estar justamente también colaborando con el aspecto de red o el aspecto de malla que se dibuja en estos animales. A ver, ahí está. Muy bien. Luego tenemos la planaria. En la planaria ya aparece el sistema nervioso ganglionar. Entonces creo que mejor voy a escribir, ¿eh? Aquí en diarios o celenterios el sistema nervioso es reticulado. SN reticulado, ¿ya? Reticulado, la forma de red. En los platermintos el sistema nervioso ya es ganglionar. Ganglionar. Por la presencia de ganglios. Y los ganglios son acumulaciones de neuronas, aquí ya definitivamente ya se está viendo ello. ¿Eh? Acá entonces tenemos a la planaria, y digo, y este gran bulto amarillo que es un montón de neuronas. Y este otro bulto amarillo, un montón de neuronas, ya no prótonos, sino neuronas propiamente dichas. Oye, ¿y ese paquete de neuronas cómo se va a llamar? Ganglio. Paquete de neuronas, todo un montón de neuronas juntas. ¿Profesor, es como un cerebro? Claro, eso ya lo podemos llamar el cerebro más rudimentario o la base de cerebro. Lo más básico de un cerebro ya aparece en las planarias. Antes no. Yo no puedo decir que la medusa tiene cerebro. O la hidra tiene un cerebrito. Nada. Este peor la esponja. Este animalito de la planaria es el de los primeros en que, bueno, el primero en todo caso, ¿no? En tener ya algún esbozo de cerebro. Así que eso lo tenemos que agradecer. Muy bien. Y aparte, no conforme con eso, le digo, oye, pero la planaria, si tú tienes acá un montón de neuronas juntas, haciendo como pequeños cerebritos, lo que vamos a llamar ganglios, justamente por ello, ¿cómo te enteras lo que pasa alrededor de tu cuerpo? ¿Cómo entenderás lo que pasa por tu colita? O sea, no te preocupes. Mando unos cables, ya llamados cordones nerviosos, que recorren mi cuerpo. Ya, ¿y qué más? Y ambos lados se van también a ir a interconectar. De ese modo sé lo que está pasando a la derecha y a mi izquierda. Y todo estímulo va a llegar a procesarse por acá, a mis grandes ganglios. Entonces, ni hablar. Sistema nervioso ganglionar, ¿no? Los primeros cerebros. Tanto sí que en algunos textos los consideran como cerebros primitivos, ¿no? El cerebro primitivo. Primitivo. O también llamados ganglios cerebroideos, le llaman ganglios cerebroideos. Cerebroideos. Ahí está. Seguimos. ¿Quiénes más tienen ganglios? Sistema nervioso ganglionar. Los anélidos. Tienen un paquete de ganglios sobre el esófago y debajo del esófago. Y dos cordones nerviosos que van a recorrer por la parte ventral, ¿no? Y de ahí salen tanto neuronas sensitivas como neuronas motoras. Ese es el aporte ya de ellos.
Porque eso es una neurona sensitiva y una neurona motora. Una neurona sensitiva es aquel nervio que se va a encargar de llevar la información hacia un centro de control, que puede ser algún ganglio. Y una neurona motora es aquella que sale del ganglio para efectuar una acción. No es la misma, no es el mismo nervio el que llega y lleva información y saca la información, ¿no? Son dos nervios distintos. Igual que nosotros, ¿no? Profe, si yo toco algo muy puntiagudo, ¿cómo me entero que es puntiagudo? Porque acá hay una neurona sensitiva conectada a un receptor de la piel que me indica, seguramente un mecanorreceptor, que me indica que esto es puntiagudo. Y eso lo proceso, y si es demasiado puntiagudo, voy a sacar el dedo. Me indica. Entonces, hay un nervio, profe, entonces, que lleva, y hay un nervio que permite que el dedo se mueva. Sí. Entonces, esas son las neuronas sensitivas y neuronas motoras. Ellos son de los primeros en tener esa diferenciación. En los artrópodos es semejante a los anélidos, ¿no? Dicen, ¿no? O sea, el cordón nervioso, los ganglios, es semejante a los anélidos. Pero la diferencia es que los cordones nerviosos van paralelos, ¿no? Y los ganglios van fusionados. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir con esto? Que los cordones nerviosos van paralelos y los ganglios van fusionados, así, ¿no? Con animalito, ¿no? Un insecto, ganglio, 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 ahí está, ¿no? Ya. En los animales, se espera, profe, que sea así, se espera. ¿Pero qué va a pasar? ¿Por qué no fusionan ganglios? Ah, ya, un ganglio. Fusiona ganglio, ya. Fusiona ganglios, ya está. Muy bien, ahora, cordón, profe, el cordón nervioso, eso sí, ponle dos nomás. Ah, ya. Entonces, los cordones nerviosos van paralelos, claro, y los ganglios van fusionados. ¿Ya? En cambio, en el anélido, el cordón nervioso va todo junto, ¿no? En el anélido, por ver el anélido así como dibujó este insecto todos lo estamos viendo desde arriba. A ver, profe, un anélido, hay que verlo desde arriba. Ya, ahí está, el anélido lo estamos viendo desde arriba. Para ver sus ganglios, lleva uno debajo del esófago, otro encima del esófago, y los cordones nerviosos vamos a decir uno nomás. Deberían ser dos, pero lleva ambos, los dos están así, fusionados. Es decir, por eso dicen, ¿no? Dos cordones nerviosos unidos por segmento de nervios. ¿Ya? ¿No ves? Los dos cordones nerviosos están juntos. En los moluscos tenemos los ganglios divididos en pares, ¿no? Aquí está. Un ganglio cerebroideo, un ganglio pedal, un ganglio que va al pie, en el pie del animal, en su parte musculosa, y un ganglio visceral. Entonces, en los bivalvos hay tres pares de ganglios interconectados entre sí. ¿Recuerda? Uno va en la cabeza, ya prácticamente como cerebro. Otro ganglio va a nivel del pie. Profe, ¿qué es el pie en el animal? Su cuerpito, el cuerpo del molusco, el del caracolito, el cuerpito que recoge, que se mete el caparazón y sale, todo eso es el pie. Pero se llama ganglio pedal. Y luego, a nivel de las vísceras, tenemos al ganglio visceral. En los cefalópodos, los ganglios forman centros de mayor complejidad, sin hablar en pulpo y calamar, ya estamos hablando de estructuras mucho más complejas. Los ganglios son ya prácticamente cerebros, propiamente dichos. Entonces, debido a estos, que son los animales, los invertebrados más inteligentes que se han encontrado, ¿no? Un pulpo, un calamar, tienen una gran inteligencia. En algunos ensayos se ha visto que pueden sumar, han aprendido a reconocer estructuras, pueden seguir una secuencia lógica, ¿es? Que se le propone. Por ejemplo, ponen un cubito, una esferita, luego un cubito, una esferita, luego dejan un espacio y luego ponen la esferita. Eso es para nosotros fácil, ¿sí o no? Cubito, esferita, nada, esferita. Profe, ¿qué ve en ese espacio? Cubito. El pulpo pone el cubo. Pero eso es un razonamiento que de repente un niño de 4 años no lo puede hacer de repente, pero un pulpo adulto sí lo puede hacer tranquilamente. Entonces, en base a esas pruebas se logra reconocer que tienen una gran capacidad, ¿no? Cerebral para poder interpretar ese tipo de problemas. ¿Eh? Bueno, y en los equinodermos tenemos al sistema nervioso radial.
Eso es fácil, ¿no, profe? El animal se llama sistema, se le reconoce como sistema nervioso radial porque lleva los radios que salen de un anillo central. Entonces, acá no hay cerebro. Un anillo central y luego el animal quiere saber qué pasa en sus ambulacros, que son sus prolongaciones, sus bracitos, y salen los rayos, que también se van a ramificar. Sobre el nervio radial, el nervio que sale de acá, ese es un nervio grandote, nervio radial, que se ramifica. Entonces, como tiene varios nervios radiales, le llaman sistema nervioso radial, en equinodermos. ¿Okay? Entonces, hasta el momento vamos viendo tres tipos de sistema nervioso. Sistema nervioso reticular, por el aspecto de red, sistema nervioso ganglionar, por la presencia de los ganglios, y sistema nervioso radial, por justamente la forma en que salen los nervios del centro del animal, ¿no? Salen como rayos o radios. Ahí está. Y luego tenemos para el caso de los vertebrados el sistema nervioso sistema nervioso encefálico. ¿Okay? Entonces, en los vertebrados tenemos el sistema nervioso encefálico, que consta de un cordón nervioso dorsal único y hueco, y además con pares de nervios craneales y espinales. Ahí está. Entonces, dice el profe, ¿por qué se llama sistema nervioso encefálico? Ya, me escuchen bien, se llama así, sistema nervioso encefálico, porque debe tener dos componentes. El encéfalo y la médula espinal. Médula espinal. Por eso se denomina sistema nervioso encefálico. ¿Ok? Ya está. Bueno, ¿y de dónde sale tanto el encéfalo y la médula espinal? Pues del cordón nervioso dorsal único y hueco, y además con pares de nervios craneales y espinales. Entonces, profe, cuando estábamos formándonos teníamos una estructura así, claro. Ese es un cordón nervioso que pasa por nuestra espalda. Cordón nervioso dorsal hueco y único. Este se ve diferenciando y de acá va a salir el encéfalo y parte de la médula espinal. Ujú. Bien. Profe, ¿esto cuánto está? Cuando estábamos así, pues... profe, cuando estábamos así, apenas se veían algunas cositas en mí, sí. Ahí es donde se puede apreciar claramente todo esto, ¿no? Del cordón nervioso dorsal único y hueco. Y de ahí van a salir todas las partes nerviosas de nuestro cuerpo. Muy bien, entonces ahora ya sabemos algo, profe. Los vertebrados, que son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, el sistema nervioso se considera encefálico, ¿no? Encefálico. Muy bien. ¿Ya está? Y vamos a ver entonces algunas de las características de nuestro sistema nervioso, ¿no? Que es el sistema nervioso humano, de los mamíferos, pues, ¿no? Ay, ay. Bien, veamos. Entonces, los humanos tenemos el sistema nervioso encefálico. ¿Por qué? Porque tenemos al encéfalo y la médula espinal. ¿Ya? Ambas estructuras, encéfalo y médula espinal, van a formar al sistema nervioso central. De ellos salen un montón de cablecitos por el cuerpo para conformar el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Entonces, piensa así, pero acá está mi cráneo. Sí, dentro de tu cráneo está todo tu encéfalo. Profe, cuando me hablan de encéfalo, ¿de quién me hablan? De cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia, tálamo, hipotálamo, principalmente. De ellos están hablando todos los órganos que están acá metidos en el cráneo. A ver, profe, son delicados, súper delicados, porque ahí se presentan funciones muy importantes, funciones vitales. Por eso hay que protegerlos. ¿Con qué? Con el cráneo. Ah, ya. De allí salen nervios, claro, salen un montón de cables. Salen varios cables. Así, por los ojos, la nariz, la lengua, los oídos, el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, salen varios nervios desde ahí. ¿Ok? ¿Ya? Y de la médula espinal. La médula espinal pasa por dentro de la columna vertebral. También está protegida entonces por material óseo. Entonces, esa es una coincidencia. Encéfalo y médula, al ser órganos muy delicados, tienen que estar súper protegidos por la estructura ósea. El encéfalo por cráneo,
y la médula espinal por la columna vertebral. Y también de allí, de la columna vertebral salen, ¿no? Porque está por dentro de la médula, salen varios cables que recorren nuestro cuerpo para así conformar el sistema nervioso periférico. Entonces recuerda, los cables que salen del encéfalo, los cables que salen del encéfalo, y los cables que salen de la médula espinal conforman el sistema nervioso periférico. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos como nervios, profe, ¿cuántos cables me salen del encéfalo? Salen 12 pares, o sea, 24. Nervios craneales son 12 pares. 12 pares, 24 cables. Profe, y de la médula espinal son 62, por lo tanto 31 pares. 31 pares de nervios espinales que recorren nuestro cuerpo. ¿Ok? Bien. Entonces, como puedes ver, profe, y estos cablecitos que salen llegan a dónde? A la piel y al músculo esquelético. Y estos pares a dónde llegan? Al músculo liso, al corazón, a las glándulas. Y como estos nervios craneales van a llegar normalmente, ¿no? A lugares donde, bueno, ambos llegan a varios lugares, ¿eh? Pero los nervios craneales más se reconocen porque muchos de estos nervios van a controlar acciones voluntarias. Entonces, como regulan acciones voluntarias, se dice sistema nervioso, los nervios que regulan acciones voluntarias pertenecen al sistema nervioso somático. Es aquel que puedo controlar, por ejemplo, para mover el brazo. Profe, yo quiero saludar. Quiero yo saludar. Entonces, profe, ¿cómo hace para saludar? Un nervio sale de mi encéfalo, llega hasta mi mano, hasta mi brazo y permite mover determinado tipo de músculos para hacer esto. Profe, ya no salude, no saludo. Profe, vuelve a saludar, saludo. Profe, eso usted lo está controlando, claro, tengo control. Pero ahora pensemos en el corazón. Profe, su corazón también palpita, sí. Hay un nervio que le llega, claro, hay un nervio que le llega. ¿Usted le puede decir a su corazón que deje de palpitar un ratito? No. ¿Usted le puede acelerar ahorita? Corazón, apúrate, 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 apúrate. No, no puede. Entonces, profe, digamos que hay ciertos órganos que se mandan solos. Sí, hay ciertos órganos que se mandan solos. ¿Y cómo hacemos para controlarlos? Pues con un grupo de nervios llamados nervios simpáticos y nervios parasimpáticos. Esos nervios en conjunto hacen el sistema simpático y los otros nervios en conjunto conforman el sistema parasimpático. ¿Ok? Entonces, este sistema nervioso visceral, por eso es que también en algunos libros lo conocen como sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿no? Autónomo, porque juega de manera automática, pues, autónomo o vegetativo. ¿No? Bueno, prefiero el nombre autónomo, vegetativo no estoy muy de acuerdo porque hace más pensar en vegetales, no en plantas, y que tiene que ver mucho con nosotros, no tiene nada que ver, prefiero llamarle autónomo o visceral, que corresponde justamente. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a hacer esta revisión, ¿ya? Vamos a pasar a esta revisión. Ahí tenemos, ¿eh? El encéfalo, principalmente cerebro, cerebelo, el tronco encefálico. Luego, de ahí discurre la médula espinal, salen los nervios, ¿no? Una gran cantidad de nervios que salen de la médula espinal. Y así, recorren todo nuestro cuerpo. Recorren todo nuestro cuerpo. Como los ríos que se meten entre las montañas, ¿no? Así, llegando. Muy bien. Entonces, todos estos nervios que salen de la médula y del encéfalo constituyen el sistema nervioso periférico. Y recuerda, profe, ¿hay nervio que llega al estómago? Claro. ¿Ese nervio que pertenece? Al sistema nervioso visceral. Profe, hay un nervio que me hace mover los músculos de la mano, ¿ya? Esos nervios que pertenecen al sistema nervioso somático. Porque yo quiero moverlo. Profe, estamos corriendo, estamos haciendo que estas piernas se muevan. Profe, ¿qué nervios llegan ahí? Nervios del sistema nervioso somático. Profe, mi páncreas a veces se contrae, se regula, ¿no? Claro, hay nervios que regulan, que llegan al páncreas, claro, o al hígado. Entonces, profe, esos nervios son de la parte nerviosa visceral. Ya está. Vamos a ver ahora entonces algo del sistema nervioso periférico, ¿ya? Antes de pasar al sistema nervioso central. Vamos a seguir el orden de las diapositivas. Sistema nervioso periférico. Los profes, usted nos dijo que son los nervios que salen del encéfalo y los nervios que salen de la médula espinal. Claro.
Los nervios que salen del encéfalo son los nervios craneales. Estos provienen del encéfalo. Y estos nervios raquídeos también son llamados los nervios que salen de la médula espinal. Nervios espinales, nervios raquídeos o espinales. Entonces te dije que eran 12, ¿verdad? Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 12. Pero, ¿por qué están en desorden? Ya te contaré en un momento por qué están así. Y los nervios raquídeos o espinales te conté que eran 31. ¿Verdad? 31 pares. Hay 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 sacros. ¿Ah? 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 6 sacros. Sumas 31. Ahí está. Veamos entonces los nervios craneales. Los nervios craneales. Ahí está entonces el encéfalo. Y de aquí del encéfalo salen cables, ¿ves? Ahí están. Vamos a ver, entonces acá tenemos nervio olfativo, nervio óptico, nervio motor, nervio patético, el quinto par el trigémino, el sexto el motor ocular, el séptimo el facial, el octavo el estatoacústico, ¿eh? O también llamado auditivo, el noveno el glosofaringeo, el décimo el vago. Entonces, aquí vemos claramente el encéfalo y de él salen muchos cables. Ya, pues, esos cables son los nervios craneales. ¿Cómo se clasifican? De acuerdo a su función. Si saben sentir, si saben percibir un estímulo, sensitivos. Si saben mover, solamente se dedican a llegar y mover permitir que se mueva un músculo, entonces se llaman nervios motores. Y si saben percibir, pero también son nervios que ayudan a mover, entonces se llaman nervios mixtos. ¿Ok? Los primeros, los nervios sensitivos, está fácil de reconocer, ¿no? El primero, el segundo y el octavo. Está fácil. Quizás en tu cara para reconocerlos. Pero tengo una nariz, nervio olfativo. Dos ojos, nervio óptico. Entonces, el primer par es el nervio olfativo. El segundo par son los ojos. Profe, ¿y quién más es sensitivo? El octavo. No vayas a decir el tercero, ¿eh? El tercero tiene otro rol. El tercero es motor. Estamos hablando de los que ayudan a percibir estímulos, los que ayudan a sentir un estímulo. Olfativo, profe, ni hablar, me ayuda a detectar los olores. Me ayuda a ver, el nervio óptico me ayuda a formar las imágenes. Claro. Profe, de ahí, uno, tócate la cara. 1, 2, 3, las orejas. 1, 2, 3, las orejas. Orejas de 8. Entonces, el octavo par es el nervio, es que le han puesto un nombre bien raro, ¿no? Estatoacústico. O nervio auditivo, nada más. Como quieras. Nervio estatoacústico o nervio auditivo. Para salir de la duda, vamos a verificar cómo lo han puesto en el libro. En el libro lo consideran simplemente como acústico, nervio acústico y se acabó. ¿Ya? Muy bien. No hay más que hacer, nervio acústico y se acabó. Ya está. Luego, los mixtos, que son aquellos que pueden mover y sentir, van del 5 al 10. Esto es facilito, ¿eh? 5 al 10. Profe, ¿qué más hago? Completas con impares. Imagínate que estás haciendo aritmética y haces una relación, ¿no? 5 al 10. Y ahora los impares, profe, el 7, el 9. Ah, ya está facilito, ¿eh? Los sensitivos, 1, 2 y orejas, octavo par. Los mixtos, entre el 5 y el 10 y completas 7 y 9. 5, 7, 9 y 10 son los nervios mixtos. Y los motores los que te quedan. Ya está. Ya, simplemente dices, ay, profe. Por ejemplo, el 8, nervio motor, ¿no? El 11, el 12, nervios motores. Muy bien, ahora voy a explicar un poquito de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, el nervio olfatorio o olfativo llega hasta el epitelio de la cavidad nasal, o sea, hasta el bulbo olfativo, ¿ya? Y allí nos permite detectar, obviamente, los aromas. El nervio óptico llega a la retina, ¿bien? Y allí nos permite justamente percibir las formas y también los colores. Está relacionado con el sentido de la vista, obviamente. El octavo, que es el acústico, va a llegar al órgano de Corti.
Claro, al órgano de Corti, que es el responsable, ¿verdad? De moverse y dar la sensación de audición. ¿Ok? Ahí está. Llega hasta el oído ese nervio. Y también nos dicen que llega hasta los conductos semicirculares. Ya eso hablaremos cuando nos toque hablar de la parte interna del oído. La cóclea, que es la del caracolito, tiene unas astas. Tiene como si fueran unas asas, si quieres también. Y ellas controlan el equilibrio. Entonces ahí también llega el nervio para poder darnos la sensación del equilibrio. Muy bien, ahí está, listo. Ahora, los mixtos, el más conocido, es el séptimo par, el facial. Bueno, si vamos en orden, ¿no? El mixto, el quinto. Al ser mixto, ¿no? Tiene función sensitiva y motora. Como función sensitiva, como función sensitiva, tiene permite la sensibilidad del cuero cabelludo, los párpados, los lados de la nariz, todo externo, ¿no? Porque me están haciendo que me acarician el rostro un poco, pero entonces ahí está por el trigémino, el quinto par. Y la parte motora tiene que ver con los movimientos de la lengua y los músculos masticatorios, o sea, permite el movimiento de la mandíbula, ¿no? Movimiento de la mandíbula. Luego tenemos al número 6, que es motor, ¿no? Y se llama abductor y permite el movimiento del globo ocular. ¿No? Nada más, me permite mover el ojito. Bueno, y así, ¿no? Por el estilo, ustedes tienen seguramente ahí a todos, bueno, los tienen acá también, ¿no? De forma resumida, cuál es su función. Pero vamos a hablar de uno muy particular, que es el facial, ¿no? El séptimo par, el mixto. El séptimo par, el facial, que es mixto, se va a encargar de darnos las expresiones faciales. Por tanto, esta es su acción motora. Y luego nos permite también detectar el gusto, esa es su función sensitiva. Entonces, el nervio facial va a nervar la cara. Entonces, profe, yo estoy un poco molesto. Ya, muy bien, se nota en tu rostro. Profe, ¿quién me da justamente esa cualidad de mostrar molestia en mi rostro? El nervio facial. Ah, ya, profe, no, ahora sí ya estoy tranquilo. Ya se te ve. No sé, profe. ¿Quién me da esa cualidad de estar bien? Mi rostro esté tranquilo, se aprecia así nomás, que la gente me ve y se le ve tranquilo esta señorita, este joven. El nervio facial. Pero también nerva la lengua. Pero al nervar la lengua no permite el movimiento de la lengua, sino que va a permitir que podamos detectar el gusto, detectar las moléculas que están sueltas en los alimentos, y esas entonces nos darán el gusto determinado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un momentito. Muy bien. Ahora entonces, eso ocurre con el facial, ¿no? Un nervio bastante interesante, bastante interesante. No nos deja, no podemos dejar de aparentar, no podemos dejar de aparentar lo que nos está sucediendo, ¿ok? Gracias a este nervio facial. Luego tenemos al nervio, el 12, el hipogloso. Este permite los movimientos de la lengua. Nerva la lengua, pero no con la intención de detectar los olores, sino con la intención de poder moverla para poder formar las palabras. ¿Ah? Eso pasa entonces con el 12º par, el hipogloso. Muy bien. Listo, entonces tenemos, no se olviden ya, los sensitivos, los mixtos y los motores. Si es motor, solamente va a mover. Si es sensitivo, ayuda a percibir algunos estímulos. Si es mixto, sabe hacer los dos, como el séptimo, no te olvides, para que recuerdes siempre bien ya. El séptimo par, el facial, te da los gestos, la gesticulación, y te permite detectar los sabores porque también nerva la lengua. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la revisión del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo, ¿verdad? Y cuando hablamos de encéfalo, hablamos de cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia,
También podemos hablar de hipotálamo, tálamo, y cada uno con sus determinados roles. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de ellos. A ver. Y el otro órgano, perdón, ya está bien, está bien. Y el otro órgano que forma parte del sistema nervioso central es la médula espinal. Entonces vamos por partes. El sistema nervioso central, no hay que olvidarnos, lo voy a escribir acá, está conformado por encéfalo y médula espinal. Entonces, ahorita vamos a revisar el encéfalo. ¿Okay? Les contaba que el encéfalo está conformado por cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia, tálamo, hipotálamo, y es lo que vamos justamente a revisar. ¿Ok? Hasta cerebro primero. Entonces, saltamos esto un ratito, saltamos y vamos al cerebro. El cerebro tiene pequeños repliegues llamados surcos, ¿ah? Y estos surcos forman unos pequeños arcos llamados circunvoluciones. No hay que olvidar que el cerebro en su parte de la corteza tiene la materia gris y en la parte más interna tiene la materia blanca. La materia gris está conformada por somas, mientras que la materia blanca está conformada por axones. ¿Okay? Entonces, la materia gris en el cerebro y también en la médula, ¿ya? La sustancia gris de cualquier órgano, ya no importa quién sea, la sustancia gris de cualquier órgano nervioso está conformado por somas. Mientras que la parte interna, ¿ya?, del cerebro está conformada por materia blanca. Y es justamente ahí la presencia de axones las que dan esta materia, ese color blanco. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver, hablemos de él, pues, ¿no? Del cerebrito. El cerebrito se va a dividir clásicamente en 4 lóbulos, 2 hemisferios unidos por cuerpo calloso y los lóbulos. Los lóbulos van a estar definidos por las cisuras. La cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura parieto-occipital. ¿Ah? Entonces, estas cisuras permiten dividir al cerebro en 4 campos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. ¿Ya? Entonces, las cisuras son cortes más profundos. Acá vemos a los surcos y a las circunvoluciones. Pero una cisura es un corte mucho más profundo en el cerebro, lo que permite detectar, o de todo caso, determinar 4 áreas o lóbulos. ¿Ok? Ahí está. Ahora, si quieres recordar la cisura de Rolando, acá yo me acordaba así cuando estaba como estudiante, ¿no? La cisura de Rolando cae rodando. O sea, venía así, ¿no? De aquí hacia adelante. La cisura de Silvio es como un silbido. Y la cisura parieto-occipital, bueno, en ese tiempo le llamábamos la cisura perpendicular. ¿Por qué? Porque asumíamos que era un corte así, de la cisura, y esta la extendíamos y según su proyección cortaba en 90. Por eso le llamamos la cisura perpendicular. Ahora la llamamos parieto-occipital. ¿Por qué? Porque va a dividir la parte parietal con la parte occipital. Bueno, pues, ¿no? A medida que pasa el tiempo van cambiando un poco los nombrecitos, aunque aún aquí en el librito de la pre no nos dan los nombres de las cisuras, ¿no? No nos dan los nombrecitos. Bueno, no están, entonces imagino que considerarán cualquiera de ellas, ¿no? Cisura perpendicular o parieto occipital, es indiferente. Ahí está. Aparte, el cerebro está recubierto por unas capitas llamadas meninges, ¿ah? Que tiene a su vez 3 capitas: dura madre, aracnoides y pía madre. Entre estas 2 capitas, aracnoides y pía madre, circula el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, aracnoides, aquí está la membrana aracnoides, aquí está la membrana pía madre, ahí está, y a ese se llama el espacio subaracnoideo.
Y en ese espacio llamado subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo. Ahí circula el líquido cefalorraquídeo. Ahí está, ¿no? Muy bien. Este líquido cefalorraquídeo, entonces va a darle cierta protección a nuestros órganos nerviosos. Aparte que es el primero en estar, recibir los nutrientes de la sangre, ¿no? De esa manera nuestros órganos no se intoxiquen con algún posible residuo que no haya sido depurado en el hígado, ¿eh? Recuerden eso, que también es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, si profe, he comido algo potencialmente tóxico, ya no quiero que llegue al cerebro, profe, porque puede causar daño a mis neuronitas y esas son células muy importantes. Como el propio sistema nervioso se siente tan importante, no es que la sangre se le meta de frente, sino normalmente le riega alguna membrana. Y esa membrana es capaz de hacer una diferenciación, un discernimiento entre lo que resulta bueno y aquello que no. Entonces, si es bueno, si es conocido, pasa recién a regar a los órganos nerviosos. Si no, no. ¿Eh? Bastante interesante, ¿no? Lo que puede ocurrir a nivel de nuestro cuerpo con respecto al sistema nervioso. Y bueno, y luego esto lo revisamos, porque no hay más que decir ahí. Bueno, aquí en ambos lados, ¿no? El cerebro dividido en dos hemisferios unidos por cuerpo calloso y como bien ya seguramente conocen, el lado izquierdo de nuestro cerebro controla el lado derecho de nuestro cuerpo y el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Y se han atribuido ciertos roles, ¿no? Se han atribuido ciertos roles a los hemisferios. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo es un hemisferio que está más vinculado a procesos matemáticos, a procesos científicos de raciocinio, de cuestiones lógicas, el lenguaje hablado, la habilidad de los números, etc. Mientras que el lado derecho es un lado más bien relacionado a la intuición, al arte, al campo musical, a la creatividad, a la imaginación y así por el estilo. ¿Eh? Bueno, el cerebro en realidad funciona de manera integral, ¿no? No funciona por lados. Eso es definitivo. Solo que hay ciertos lados, cierto hemisferio, que se activa más ante determinada acción. Pero eso no quiere decir, profe. Entonces, si yo estoy pensando ahorita, estoy imaginándome algo, profe, estoy imaginando resolviendo mi examen en el día que corresponda, que no me acuerdo cuándo les toca su examen, ese día, profe, que corresponda a mi examen, profe, yo voy a estar pensando en cómo voy a estar resolviendo, y solamente puse a mi lado derecho del cerebro. No, no es así. No es así. Se activa más, pero no es que funcione así. ¿Ok? Entonces, se espera pues que una persona logre desarrollar a ambos lados de manera continua, ¿no? Que tengamos justamente esas cualidades que podamos desarrollar. Obviamente siempre va a haber un lado que desarrollemos más, ¿no? No podemos desarrollar los dos a la vez, a menos que seamos unos genios, ¿no? Y de repente sí, algunos de ustedes lo son, ¿no? Y podrán desarrollarlo tranquilamente. Otros no, otros tenemos limitaciones y sabemos que pues no tenemos tanta habilidad, ¿no? Para algunas acciones, pero podemos trabajarlas, ¿no? Podemos trabajarlas, por ejemplo, dirán ustedes, profe, no soy muy bueno pintando, ¿no? Soy bueno dibujando, pero otra cosa es pintar. Profe, no soy bueno pintando. Pero puedes trabajar esa área y puedes desempeñar de repente algo adecuado, algo que sea reconocido por el público de repente, ¿no? Pero que llegue a ser un genio, que tenga una destreza básica, que resalte en el mundo del arte, no creo, pero por lo menos hará algún gráfico adecuado, agradable a muchas personas, ¿no? ¿Mm? Bueno, y así, ¿no? Con diferentes campos de la cultura y de la vida. Está. Bueno, ya está. Eso sí. Esto es más importante para mí y para ustedes también. El cerebro en sí, profe, el cerebro en sí, de forma general, de forma absoluta, ¿qué es lo que hace? Lo que he mencionado, pues, es responsable de tener habilidad artística, imaginación, creatividad, reflexión, inteligencia, memoria, raciocinio y todo aquello que es distinto, que nos hace distinto a los animales, pues, ¿verdad? Eh, a los animales no humanos, eso quiero decir. Y, por ejemplo, el cerebro nos da la capacidad de poder tener la inteligencia, que es la cualidad de resolver problemas nuevos con las herramientas que tienes a la mano. ¿Mm? Por ejemplo, yo no podría
decir ahorita, podría tener una capa, medir de repente inteligencia matemática si los hago resolver integrales y derivadas, porque sé que no conocen la mayoría. Quizá los que conozcan algo podrían resolver, pero aquellos que no conocen. Entonces yo no puedo decir que aquellos que ya saben algo de integrales o derivadas son más inteligentes que aquellos que no conocen las derivadas e integrales. Sería absurdo plantear un problema así para encontrar inteligencia. Yo tengo que ponerlos al mismo nivel. Tendría que decirle a un profesor de matemáticas que les enseñe primero los conceptos básicos de una integral y de una derivada. Y luego de eso, plantear un problema. Ahora sí, puedo asumir que la mayoría está parejito. Y luego planteo un problema nuevo, algo que nunca había venido para ustedes, ¿no? Y entonces ahí mediremos inteligencia. Yo no puedo medir inteligencia, sé que ahí no sabe. Por eso es que yo me río muchas veces cuando llegan los chicos a la universidad, ¿no? Y dice, profe, estos muchachos de repente no son muy inteligentes, pero no todos vienen igual, pues. No todos tienen la misma base. Entonces, y ahí, además hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Que ya en su vida universitaria podrán darse cuenta. Bueno, y otra cosa es la memoria, la cualidad de poder recordar. No tiene nada que ver con la inteligencia. Colabora con la inteligencia, pero no tiene nada que ver directamente con la inteligencia. ¿Eh? Algunos son muy memoriosos, recuerdan muchos datos. Bueno, así es la educación normalmente, ¿verdad? ¿Qué pide? Que recuerdes cosas. Felizmente está cambiando un poco el formato. Ahora estamos intentando buscar estudiantes que puedan relacionar lo que conocen con una actividad. Antes era más memorioso, ¿verdad? Que el que tenía más memoria puede simplemente resolver bien un examen. Y eso y sigue habiendo todavía, por si acaso. Mucho de las evaluaciones universitarias siguen bajo ese método antiguo, ¿no? De poder simplemente evaluar memoria y punto. Nada más. ¿Eh? Entonces ya conocen muy bien eso. Otra cualidad del cerebro es el discernimiento, la reflexión. Discernimiento, poder reconocer qué caminos tomar. ¿Eh? Si voy por aquí, voy por allá, profe, si hago tal cosa, me va a conducir a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, y así progresivamente. Profe, el mejor elijo el camino que veo que las cosas parecen mejor. Discernir, elegir. Tengo 5 posibles carreras, profe. En esta veo tales cualidades, sus ventajas, sus desventajas. Profe, me voy por esta carrera. De las 5 decido por esta, que me gusta más, creo, y veo que hay mayores posibilidades de desarrollo en el país y las cosas demás. Discernimiento. Reflexión es más bien la capacidad de poder detectar cómo está, cómo te encuentras en la situación real, en el momento adecuado. Profe, yo soy consciente, que tiene que ver con la conciencia, la reflexión, de que debería estudiar más. Ya, muy bien. Eres consciente, ¿verdad, profe? Sí, 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 profe. Soy consciente que no estudio las horas, porque de repente me dedico a hacer otras cosas que debería botarlas en una prioridad. Ya, muy bien. ¿Y ahora qué vas a hacer con respecto a eso? Mm, profe, ¿qué? Va a seguir igual. Bueno, si va a seguir igual, ya sabe lo que va a pasar. No sé qué. Profe, no, sí va a cambiar, profe. Ya, muy bien. ¿Qué vas a cambiar? Mm, a ver, profe, no fastidie tanto. ¿Qué vas a cambiar, güey? No, ya, profe, ya, media horita más. ¿Le parece? Ya, es por ti. Media horita más, de repente, de dedicación al estudio. O a revisión, ¿no? Del material que se te entrega. ¿Sabes? Entonces, eso lo hace el cerebro. Reflexión, conciencia, ¿no? Y tantas cosas demás. Creatividad, imaginación. Oye, qué creativo esta persona, ¿no? A partir de ciertos residuos que tú lo veas como basura, construye de repente una maqueta o hace una repisa, un repostería que se le da una segunda utilidad. Creatividad. Imaginación, todos tenemos imaginación, ¿eh? Todos tenemos imaginación y podemos decir, profe, yo me veo ya estudiando en la universidad, egresando a la universidad, trabajando en tal lugar, recibiendo mi primer cheque o mi primer depósito, firmando mi primer contrato. Bueno, se está imaginando, eso no es realidad, eso solamente está en su mente, no es una realidad, ¿verdad? Entonces, esa es la creatividad y la imaginación sobre todo. Muy bien, entonces como siempre dicen, ¿no? Todo el mundo puede pensar, sí, 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 pero el paso más importante es hacer, más que pensar, es hacer, ¿ok? Entonces el cerebro a veces nos va a llevar por lugares un tanto, ¿no? Etéreos. Lo bueno es aterrizarlo a nuestra condición, que es lo que podemos lograr. Muy bien, entonces vamos ahora
a revisar qué acciones tiene este cerebro, ya que se ha dividido en lóbulos. Con lo que primero te expliqué, imaginación, creatividad, inteligencia, profe, todo el cerebro, todito el cerebro, su función del cerebro completa. Pero como siempre, ¿no? El humano en su intención de poder clasificar y ordenar todo, dividir el cerebro en 4 lóbulos, y ha dicho, cada lóbulo se dedica a tal cosa. Ya, pues listo, en eso hemos quedado, eso hay que respetar. Ahí está. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal de nuestro cerebro se va a encargar de acciones de movimiento para la escritura y centro del lenguaje. Entonces usted dirá, profe, ya, cuando yo muevo mi manito para escribir una carta, profe, ya estoy usando mucho mi lóbulo frontal. Correcto. Cuando yo, profe, tengo una idea y la quiero transmitir, estoy usando mucho mi lóbulo frontal. Claro, porque ahí está justamente el centro del lenguaje. Si tienes una idea y la quieres transmitir, profe, y el lóbulo frontal está, pero bárbaro. Profe, yo quiero expresar mis sentimientos hacia una persona. Ya, muy bien, expresarlos correctamente. Ahora, es un poco difícil, Entonces, puedes pensar y quiere transmitir ello. Entonces te dice, ¿no? Mira, que yo, que tú, en ese tiempo, bla, 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 qué tal, tal, tal. Ahí está expresando. El lóbulo frontal del chico o la chica está en ese accionar. Su lóbulo frontal está bastante activo. ¿eh? Luego tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal se relaciona con las acciones sensitivas, ¿no? Número de la manipulación de los objetos. No, vamos a poner acá área sensitiva, no, área sensitiva. Aquí está el área sensitiva, profe, las sensaciones, claro, ahí está. Las sensaciones, la área sensitiva. Profe, por ejemplo, ¿qué cosa? El que sientas afecto por alguien. Profe, estoy emocionado. Muy bien, en el lóbulo parietal. Profe, estoy triste. Es lógico, normal, en algún momento de nuestra vida nos pasa. Ya, sí, profe, está bien. ¿Qué lóbulo me da esa sensación de tristeza? El lóbulo parietal. Profe, estoy con algo de esperanza, veo que puedo lograr el ingreso, profe, me queda el último paso, ya está bien, muy bien, ahí está. ¿no? Las sensaciones tan humanas, profe, me da una cólera, ya, ahí también. Porque son sensaciones humanas que no se pueden negar. Entonces, ahí es donde tiene que suceder. Profe, creo que me estoy enamorando, estoy sintiendo algo muy especial por otra persona, muy bien, listo, ya está. Eso sucede ahí. En el lóbulo occipital, este está facilito, el centro de visión, el área visual. ¿ah? Ahí se forman las imágenes, a colores y todo. ¿ok? Y el lóbulo temporal tiene que ver más bien con la memoria y centro de comprensión de las palabras habladas. Comprensión de palabras habladas. Aquí no está, ¿no? Acá sí, no. Recuerdo de palabras y nombres objetos. Mejor ponemos acá. Comprensión de palabras habladas. De palabras habladas. Por ejemplo, lo que ahorita les estoy diciendo, ¿no? El profesor comenta alguna situación y yo la comprendo. El profe de psicología cuenta una anécdota para hacer, ¿no? tener referencia a una actividad cerebral o a una conducta, porque yo le entiendo lo que me quiere decir con ese ejemplo. Comprensión de las palabras habladas. ¿Ok? Ahí está. Eso entonces ocurre en el lóbulo temporal. Ya está. Y en el lóbulo parietal también está el centro de comprensión de las palabras escritas. Comprensión de palabras escritas. Entonces, ojito, ¿ya? Ojito, ojito, ojito. Os voy a leer un artículo ¿ya? De mi carrera, por ejemplo, que me llama la atención. Comprendo lo que está escribiendo. Muy bien. También comprendo cuando me habla. Muy bien. Así es. Entonces están las áreas. Ya está. Luego tenemos en el lóbulo frontal, lóbulo occipital, listo, no hay más. No, eso es suficiente. ¿Ok? Ahora pasamos a revisar otros órganos. Sí, bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Voy a apurarme. Entonces, ya hablamos del cerebro, ahora hablemos del cerebelo. El cerebelo está relacionado con el equilibrio, la posición y la contracción muscular. Equilibrio es el que podamos andar erguidos, ¿no?
Y, por ejemplo, que aprendamos a manejar bicicleta. O sea, yo voy a montar bicicleta por primera vez, entonces me caigo. Subo, me caigo, subo, me caigo, subo, me caigo. O simplemente no puedo tener una marcha sostenida con la bicicleta. Pero porque voy aprendiendo, claro. Vas aprendiendo a mantener el equilibrio, profe. Aprendí con el cerebro, aprendió con el cerebelo, ¿sabes? Entonces, es el órgano que se involucra mucho en poder mantener el equilibrio. Otra cosa es la posición y el equilibrio, ¿no? La posición es la referencia que se tiene en tu cuerpo con algún otro objeto. Ejemplo, disculpe. ¿Ya? Cuando queremos encestar un balón de básquetbol, tenemos la pelota, referencia con el cuerpo, el aro, lanzamos. Profeísta, referencia. No lanzamos más fuerte para que se vaya la pelota muy lejos o muy despacito para que no llegue al aro. Y ahí está. Cerebelo, ¿eh? Ahí participa mucho el cerebelo. En el equilibrio y la posición. ¿Ok? Luego tiene que ver con la fuerza de contracción. Voy a dar la mano a alguien. Ya, muy bien. Ahora otra cosa que te diga, ¿sabes qué? Quiero que aplastes este tubito de pasta dental y lo revientes. Ya, le doy la mano con cierta presión. Hago algo parecido para apretar el tubito de pasta dental. Más fuerte. El movimiento es el mismo, la contracción es distinta. Ahí participa entonces el cerebelo. ¿Ok? Obviamente, hay algunos daños que mencionan acá en el libro con respecto al cerebelo, así que los voy a mencionar. ¿Ah? Si se pierde el tono muscular, el daño se califica como astenia. ¿Ok? Pérdida en la fuerza, pérdida en la fuerza, pérdida en la contracción de la fuerza. Atonía es la pérdida del tono muscular. ¿Mm? Los músculos se van a ver muy flácidos cuando hay atonía. Y ataxia cuando ya se pierde la cualidad de equilibrio, pues, ¿no? La persona camina como si estuviera ebria o si estuviera en una condición bastante desfavorable, ¿no? Con respecto al equilibrio. Entonces, recuerden eso. Astenia, pérdida de fuerza muscular, atonía, pérdida en el tono muscular y ataxia, pérdida en el equilibrio. Pero que ya me resfrié. Espero que sea resfriado como siempre, ¿no? No otra cosa. No me he salido, entonces sí, puede ser. Ya está. Entonces, el cerebelo. Luego tenemos al bulbo raquídeo y protuberancia. El bulbo raquídeo y protuberancia, ambos a la vez se van a encargar de regular funciones digestivas, como la deglución, las secreciones, la succión, son funciones digestivas. Así que cada vez que usted tome con cañita, con sorbete, algún jugo, acuérdese. Función digestiva, bulbo raquídeo y protuberancia. Cada vez que usted haga el proceso de deglución, pasar el alimento, bulbo raquídeo y protuberancia. Y también con secreciones, ¿no? La secreción salival, las secreciones gástricas, están controladas por ellos, por bulbo raquídeo y protuberancia. Luego, tenemos que hablar. También se encargan de centro regulador del corazón. ¿Ah? Regula movimientos cardíacos y respiración. Esas funciones son propias del bulbo raquídeo y protuberancia. ¿Okay? Profe, estoy respirando más rápido. Bulbo raquídeo y protuberancia. Profe, mi corazón se está acelerando un poquito. Bulbo raquídeo y protuberancia. Vamos ahora al tálamo y al hipotálamo. El tálamo es un selector de, de datos. Eso es el tálamo. Toda la información que recogemos al día a día, sobre todo la visual y la oída, tiene que ser filtrada. ¿Ya? Y esta filtración tiene que ver mucho con el aprendizaje. Entonces, no todo lo que vemos y no todo lo que oímos va a pasar hacia la memoria a largo plazo. Puede quedarse un ratito en el cerebro, pero de ahí
se pierde. O es tan vana esa información que de pronto ni siquiera es recogida por el tálamo, ¿no? Y para recordar las funciones del tálamo, acuérdense siempre de una película. Acuérdense siempre. Se envía una película y quiere contársela a un amigo. Y el amigo te dice, ya te escucho. Muy bien, cuéntame la película. La película dura aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Pero tú eres capaz de contársela en 5 o 10 minutos. No pasa más. Entonces, sí, profe, ¿verdad, no? ¿Qué pasó el resto de la película? Cosas que no tuvieron importancia para ti. Ya, profe. Tú, tu esencia dice, no, permanecer eso. Y lo dejaste pasar. Y es lógico porque el cerebro no quiere almacenar cosas inútiles. Solo se quiere quedar con aquello que es valioso. Por tanto, el tálamo participa mucho en el aprendizaje. ¿Mm? Profe, ¿qué dicen los, los encargados de la neurociencia, los que estudian, ¿no?, cómo se va dando el aprendizaje a nivel justamente del sistema nervioso, conocer cómo aprende el cerebro? Que una sesión de clase no debería ser más larga de 1 hora, a lo mucho 1 hora, porque ese es el tiempo en el cual el cerebro puede estar recogiendo información sin estar con tanto, de manera adecuada, ¿no? Sin tanto estrés. A partir de la hora ya el cerebro empieza con un proceso de relajo, de ya falta de atención, lo cual es lógico. Por lo tanto, ellos mencionan que una sesión de clase no debe ser tan prolongada porque, por gusto, porque la finalidad que es que se aprenda, que se llegue a transmitir el mensaje, es complicada y todo lo se puede recordar. Y yo creo lo mismo. Estoy convencido de que es así, de que el cerebro está dispuesto a aprender en poco tiempo, no en largo tiempo, sobre todo si es continuo. No puede aprender un poquito, luego otro poquito, luego otro poquito, en diferentes tiempos. Eso es lo que va a ocurrir. Profe, entonces, ¿qué debemos hacer para aprender de forma más rápida? El repaso es fundamental. El repaso, que también tiene su propio tiempo. No es porque yo repase 3 días seguidos el sistema nervioso ya me lo aprendí. No es así. Es todo un proceso que se va ordenando poco a poco en nuestras mentes. Y luego lo podemos ensamblar bien. Y una vez que lo ensamblamos bien, lo podemos comprender. Una vez bien comprendido, lo podemos explicar. Y así, obviamente, podemos demostrar que tenemos conocimiento de ese tema. Antes no. Simplemente serás un dador de datos. ¿En cuenta? Usted podría decir, no, profe, ya aprendí el sistema nervioso. El tálamo, filtrador de información audiovisual y visual. Y decían, un ejemplo. Y algunos quedarían ahí pensando, ¿verdad? No, ¿y cómo dio el ejemplo? Y otros sí, que de repente lograron ya similar, dirán, profe, fue tal ejemplo. Y ahí no queda porque puede seguir aprendiendo más sobre determinado órgano. ¿Okay? Bueno, eso es el tálamo. Y el hipotálamo es un órgano más vinculado con las acciones instintivas que tenemos. Oh, fue que no, yo soy un ser súper desarrollado, que voy a tener instinto, yo soy súper racional. No tenemos instintos. No le creo, profe. Sí, cuando nacimos, alguien nos enseñó a mamar, a tomar la leche. Profe, no. ¿Y cómo sabías tomar la leche? Profe, ya pues ahí está, un acto instintivo que nos permite justamente sobrevivir. Profe, pero otro acto instintivo. El comer, el tener sed, el mantener la temperatura corporal, son actos instintivos. Y ya, profe, ¿qué más? El acto sexual, propiamente dicho. Profe, el acto sexual. Profe, no, ¿qué vas a ver? Yo sé eso ya. Bueno, pero cuando lo realice se va a dar cuenta que está diseñado justamente para poder actuar de esa forma. Dos personas que de repente han vivido apartadas, ¿no? En un lugar donde no hay TV, no hay celular, solamente en la comunidad. Dos jovencitos pueden de repente, profe, ya saber de la actividad sexual. No han visto nada, no han visto nada de sus padres, ni a otras personas teniendo actividad sexual, nada. Profe, ¿sabrán? Claro,
porque es un acto instintivo. ¿Y dónde está eso almacenado? En el hipotálamo, en nuestro órgano nervioso. Bien, entonces cada vez que piensen en un acto instintivo, piensen en el hipotálamo, ¿ya? Ahí está. Funciones: ingesta de sólidos líquidos, temperatura corporal, presión sanguínea, tiene que ver con el apetito sexual, la sed, el sueño, ¿no? Todo lo que es instinto. Y es por eso que los animales no humanos tienen un gran hipotálamo y un pequeño cerebro, mientras que nosotros tenemos un pequeño hipotálamo. Perdón, lo dije mal, creo, ¿no? Nosotros tenemos un gran cerebro y un pequeño hipotálamo, mientras que los animales no humanos tienen un gran hipotálamo y un pequeño cerebro. Muy bien, listo. Ya entiendes por qué. Ahora hablemos de la médula espinal. La médula espinal se va a encargar del proceso arco-reflejo. Eso también está recontra conocido, ¿no? Ya lo deben manejar muy bien. La médula espinal tiene dos porciones. La sustancia gris, la sustancia blanca, ¿ya? Por la raíz dorsal, o sea, este lado va hacia nuestra espalda, hacia atrás, ¿ya? Por ahí ingresan los axones de las neuronas sensitivas. Mientras que por la raíz ventral, ya salen los axones de las neuronas motoras. O sea, en otras palabras, por acá llega la información y por acá sale la información. ¿Okay? El impulso llega por aquí y sale por acá. Muy bien. Este es el conducto del epéndimo, donde están las células ependimarias y ahí circula también parte del líquido cefalorraquídeo. Ahí está. No se olviden, la sustancia blanca está formada por axones, mientras que la sustancia gris está conformada por somas de las neuronas. Ahí está. Vamos a ver la función de la médula espinal. ¿Para qué sirve la médula espinal? Para el arco reflejo. Un estímulo, llega una neurona, perdón, primero a un receptor, ¿no? El receptor del estímulo, y una neurona sensitiva llevará esa información hasta la médula espinal. Una vez que llega a la médula espinal, puede darse la conexión directa con una neurona motora. La neurona motora lleva la información, el estímulo, para que el órgano efector haga la acción. En este caso, mover la pierna. Luego tenemos aquí el arco reflejo, es monosináptico porque hay una sola sinapsis. En el arco reflejo polisináptico se lleva la información detectada por un receptor, una neurona sensitiva lo lleva, ¿verdad? Por la parte dorsal, llega y se interconecta con una interneurona. Por lo tanto, acá hay una sinapsis y acá hay otra sinapsis, por eso se llama reflejo polisináptico. Y esta neurona motora llevará, ¿no? El estímulo para que un órgano efector haga el movimiento. Entonces, una neurona sensitiva, recuerda, siempre está llevando un estímulo. Una neurona motora está llevando la información para responder a ese estímulo. Todo esto se conoce con el nombre de arco reflejo. ¿Ok? Muy bien. Y sobre todo son para acciones rápidas, ¿no? Acciones que no merecen procesarse. Acciones que no merecen mayor análisis ni procesamiento, ¿no? Si de pronto habría que hacer algo muy especial, pues llevas la información y ya pasas por la médula y llega al cerebro, pues definitivamente. No tiene por qué quedarse en la médula espinal, cuando es muy importante. Veamos ahora otro punto. Ya hablamos entonces del sistema nervioso central, ¿eh? Hablamos de encéfalo, ya hablamos de la médula. Ahora hablaremos pues de las acciones neuronales. Vamos a hablar de la sinapsis. A ver quién ha preguntado. De repente ya se nos acabó la hora. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia en el acto y la reflejo? Pues el acto reflejo simplemente es la acción. Por ejemplo, dice, profe, yo veo que acá hay una vela prendida. Y veo, ay, que el profe se quemó, profe. Yo lo vi que puso la mano y sacó la mano. Es el acto reflejo. Profe, ¿y qué pasó por dentro de usted? Te explicaré. Una estructura termorreceptora se activó demasiado en mi piel. Se unió a una neurona sensitiva. Lo llevó hasta mi médula espinal. Se conectó con una neurona de interconexión o interneurona. Y de ahí lo pasó a una neurona motora. Viajó rapidísimo hasta mi mano. Y me hizo sacar la mano.
todo el proceso que ocurrió dentro mío se califica como arco reflejo. Mientras que solo la acción que tú has visto de poner y sacar la mano es el acto reflejo. Muy bien. ¿Okay? Listo. Vamos a ver entonces ahora otro aspecto. Veamos. Vamos a ver entonces ahora cómo es que se da la sinapsis. Tenemos acá a una neurona con sus partes, ¿no? Su soma, su núcleo, sus dendritas, su axón, sus vainas de mielina y la parte terminal llamada telodendrón. Cada bultito del telodendrón se llaman los botones terminales. ¿Ya? Los botones terminales. Ahí está. Veamos acá. La neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esto se llama la hendidura sináptica, que mide casi 100 Armstrong. Es lo que nos dice la guía, el libro. Un espacio muy diminuto. Por lo tanto, entre las neuronas no se tocan. ¿Ya? Hay contigüidad. Dato importante. Contigüidad. La contigüidad entre las neuronas. ¿Ok? Vamos a ver entonces, profe, ya, ¿qué pasa por acá? Llega el impulso nervioso y permite que los canales de calcio se abran. Se abre el canal de calcio y el calcio ingresa. Al ingresar el calcio al botón terminal, el calcio ingresa acá. ¿No? Las vesículas que tienen a los neurotransmisores van a descender. Se unen a la membrana y liberan los neurotransmisores. Los neurotransmisores no atraviesan a la neurona postsináptica, sino simplemente son recepcionados por ciertos receptores. Entonces, a veces pensamos, no, profe, el neurotransmisor se libera y atraviesa a la neurona. No, 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 no. El neurotransmisor es detectado por receptores en la membrana de la neurona. Una vez que el receptor una vez que el neurotransmisor encaja en su receptor, se activa el canal. ¿De qué? De sodio y potasio. Ese cambio, ¿no? Ese encendido de la bomba de sodio y potasio permite que se cambie la polaridad de la membrana. ¿Qué es eso, profe, de polaridad? Lo siguiente. La neurona, cuando no tiene ningún tipo de estímulo en su cuerpito, decimos que está en reposo. Lleva cargas positivas por fuera y cargas negativas por dentro. Luego, ¿ya? Luego, cuando se activa la bomba de sodio y potasio, va a permitir un flujo de iones. Ese flujo de iones va a permitir una despolarización momentánea, haciendo que la cara externa de la membrana sea negativa y la cara interna positiva. Esto es lo que llamamos el inicio del impulso nervioso. Entonces, profe, el impulso nervioso es originado a causa de un flujo de iones. ¿Culpa de quién? De la bomba sodio-potasio. Profe, ¿quién prendió la bomba sodio-potasio? ¿Recuerdas que hay unos canales? Ya, profe, ¿quién prendió la bomba sodio-potasio? La caída del neurotransmisor. El neurotransmisor cae en el receptor. Una vez que cae el receptor se abre y activa a la bomba sodio-potasio. Y la bomba sodio-potasio genera el cambio de polaridad. Ahora, este impulso avanza. Y este lado, que antes estaba despolarizado, se va a repolarizar. Allá, profe, entonces cuando la membrana está a un lado positiva y a un lado negativa está polarizada, correcto. Se despolariza cuando se pone al revés. Un lado negativo, del lado positivo, sí. Pero por afuera negativo y por adentro positivo. Luego se vuelve a repolarizar, vuelve a su estado normal, claro, y luego sigue avanzando, ¿ves? El impulso nervioso. Y así se conduce por el axón. Esta es la manera entonces en la que viaja el impulso nervioso. Profe, velocidad aproximada es estimado que en los humanos tiene 120 metros por segundo. Rapidísimo. 120 metros por segundo es rapidísima la velocidad a la cual se pasa el impulso nervioso. Y es por eso que podemos responder bastante rápido. Muy bien, listo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de estos últimos nervios que colaboran con el control de ciertos órganos, ¿no? Los órganos autónomos
o viscerales. Por ejemplo, la pupila, las glándulas salivales, corazón, la dilatación de los bronquios, la actividad digestiva, la acción del hígado, de la vesícula, la contracción de la vejiga y la contracción del recto. Vamos a ver. Los nervios, entonces, que van a llegar al sistema, a los órganos viscerales son dos. Los nervios del parasimpático y nervios simpáticos. Facilito, ¿eh? No está nada complicado. Pensemos de la siguiente forma, profe. El simpático normalmente, ¿qué hace? Normalmente estimula, pero tiene acciones inhibitorias. El parasimpático hace al revés. Lo que hace el simpático lo hace al revés el parasimpático. Así que mejor me acuerdo de uno solo. Y lo que hace él es al revés. Ya, profe, ¿cómo voy a acordar del simpático? Piense en una persona que le parece muy simpática y que ha confesado que quiere conocerla o quiere conocerla. Entonces, profe, ¿qué va a pasar si esa persona tan simpática para mí se me aproxima? Bueno, definitivamente van a haber algunos cambios en ti, muy normales, muy naturales. Por ejemplo, se va a dilatar tu pupila. Profe, ¿por qué se dilataría mi pupila? ¿Para verla mejor o para verlo mejor? Porque cuando se dilata mi pupila, entra más luz, claro. Y así puedo ver mejor, sí. Así puede tener entonces una visión más clara de qué, pues, de algunos detalles de la persona, ¿no? En su rostro, en sus manos, yo qué sé, ya usted verá. Luego, profe, si es muy simpática esa persona, por más impresionado que esté, salivaré. O sea, ¿se me saldrá la saliva por acá? No, pues imagínate, qué roche. Por lo tanto, mejor inhibe la salivación. Ah, ya, profe, sí, tiene razón. Qué roche que esa persona que me parezca tan simpática, de pronto yo hablo y se me sale, profe. Ah, qué feo. Ya, muy bien. Entonces, piensa en eso, pues. El simpático inhibe tu salivación. La respiración, obviamente, que será un poco más agitada. Y esa profe, sí, me sorprendió. Porque no pensé esta acción, no pensé que de pronto esa persona que me parece tan simpática, de pronto sintiera atracción por mí. No esperaba eso, bro. Ah, ya ves. Entonces, ¿cómo están tus bronquios? O me habló tal persona, ¿no? Que esperaba que no me hable y ahora estoy conversando con él, con ella. Entonces, tus bronquios están más dilatados. Aumenta tu respiración. Ni hablar, el corazón está a mayor ritmo. ¿Eh? Profe, ¿qué más va a hacer? Inhibe la actividad digestiva. Profe, tanto que hablo con esa persona, profe, eso era el almuerzo. Profe, no importa, sigo hablando nomás. Ah, te ha pasado, ¿ves? Entonces, inhibe la actividad digestiva, para que te acuerdes, profe. Me va a inhibir la hambre y tantas cosas demás. Cuando alguien es simpática, profe, yo, no importa, sacrifico, profe, de repente, algunos minutos de mi almuerzo. Ya, pues está bien. Estimula la liberación de glucosa por el hígado. ¿Por qué? Porque va a permitir que tengas mayor energía. Profe, por ejemplo, estás cansado, ¿no? De alguna sesión, de ejercicio, de clase, yo qué sé. Pero justamente la persona que te parece simpática te dice, oye, ¿me acompañas a tal lugar? Y tú dices, vamos nomás, ¿no? Claro, por más cansado que estés, estás muy cansado, ¿eh? Pero es simpático, pues, o es simpática. Y te dice, ahí está. Entonces sí, ¿ya ven? Las chicas se deben acordar mucho de esto cuando van a alguna reunión. Y aquel que le parece simpático las invita a bailar. Por más cansadas que estén, van a ir a bailar porque les parece simpático, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está, pues entonces es una forma de recordar, ¿ya? Las acciones del simpático. Pero qué emocionante es esto. Sí, es emocionante. Liberas adrenalina. ¿No ves? Vas a empezar a la liberación de adrenalina. Muy bien, luego ya puedes complementar, ¿no, profe? Con que relaja la vejiga. La verdad es que si no, no tendría un ejemplo, ni tampoco para contraer el recto. Pero bueno, ahí ya tú ves qué ejemplo pones, ¿no? Pero te ayude bastante, creo, con las acciones del simpático. Ahora, tú dirás, no, profe, ¿cómo sé que el simpático es la ruta que está actuando? Por el tipo de neurotransmisor que estás liberando. El neurotransmisor que estás liberando es la es la noradrenalina. La acetilcolina es para el parasimpático. ¿Okay? Entonces, si los nervios simpáticos siempre están liberándose noradrenalina como neurotransmisor, mientras que los nervios parasimpáticos siempre están liberando acetilcolina como neurotransmisor. Ahora sí, para acabar, los órganos de los sentidos. Ahí está, los órganos de los sentidos. Vamos con la vista. En el sentido de la vista, o los sentidos, no, sentido de la vista. Vamos a poner acá, sentido.
Sentido de la vista. En el sentido de la vista, el órgano es el ojo. Profe, ¿todo el ojo ve? No, 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 solamente una parte del ojo es la que va a ayudar a ver. Se llama retina. Ah, ya, profe. Muy bien. Entonces, todo el ojo lo que me debe importar es la retina. Correcto. ¿Por qué? Porque en la retina tenemos células llamadas conos y bastones. Son células con un tipo especial de receptor. Son células que contienen fotorreceptores. Y estos fotorreceptores que me ayudan a detectar los diferentes tipos de longitud de onda para así poder darle color a las imágenes. Ya. La eritrocina te ayuda a detectar el rojo, la cianopsina el azul y la cloropsina el verde. Profe, yo pensé que era rojo, azul y amarillo en arte. En biología los colores básicos son rojo, azul y verde. Y con eso salen todos los demás colores. ¿Mm? Entonces, una longitud de onda, pues, profe, estoy viendo, no sé, pues una bandera multicolor e ingresa, profe, por la córnea, vienen los diferentes haces de luz, vienen uno más grande, más chico, profe, ¿qué hace la córnea con la lente, con la esclerótica? ¿Qué es lo que hacen? Hacer que todos estos haces coincidan en un punto. Y lo que eran varios, porque si entra, este entra por acá, este entra por acá, este entra todo chueco, entonces necesito que hacer que entren bien, entren en una sola onda, y así toquen a la retina. Una vez que tocan la retina, estos conos y bastones se van a activar. A ver, la luz llega acá, la luz llega aquí, activa estos conos y bastones y ellos están conectados al nervio óptico. ¿Eh? Y el nervio óptico llevará esa información al cerebro, al lóbulo posterior, junto con la formación de las imágenes, y ahí nos dirán lo que estamos viendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta eritrocina, cianopsina y cloropsina están presentes en los conos. En los conos que ayudan a detectar color. Mientras que la rodopsina está en los bastones y ayuda a reconocer eh, la poca luz en un lugar de penumbra. La rodopsina se sintetiza a partir de la vitamina A. ¿Mm? Entonces, en una situación de penumbra, de poca luz, se activan mucho nuestros bastones. Entonces está fácil. Conos para ver colores. Conos, colores. Fácil. Conos, colores. Y los bastones para ver en la oscuridad. Para ver en la oscuridad. Poca luz. Muy bien. Ahora vamos a otro sentido. El sentido de la audición. En el sentido de la audición, profe, toda la oreja la que importa, todo el oído, no. En el sentido de la audición, nos importa el órgano de Corti. Ahí está. Muy bien. ¿Qué detecta el órgano de Corti? Él detecta cambios de presión, por lo tanto es un mecanorreceptor. Porque los sentidos debemos tener diferentes tipos de receptores, ¿sí o no? Bueno, el órgano de Corti es un mecanorreceptor. Entonces, oímos gracias a qué? A que detectamos cambios de presión. Esos cambios de presión, ¿de dónde son? Pues del ambiente, en el aire. Profe, ya se mueve, entonces el aire se deforma, una onda, así como tiene una piedrita en el agua, cada vez que nosotros golpeamos un cuerpo, deformamos. Estoy deformando en este momento cuando golpeo mis manos y genero una onda en el aire. Esa deformación atraviesa sus oídos y hace que el tímpano se mueva. Al vibrar el tímpano vibran estos tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, y luego golpean a la cóclea. La cóclea tiembla y dentro de la cóclea está el órgano de Corti. Profe, más o menos cómo es el órgano de Corti, así. Células con cilios. Ah, ya, profe, son células entonces con cilios, claro. Células ciliadas. Y estas células se conectan al nervio auditivo. Nervio auditivo. Y lo llevo al lóbulo temporal. Entonces, profe, ¿estos pelitos qué hacen? Detectan, pues, una vez que tiembla la cóclea, al temblar los pelitos se agitan. Y esa agitación es detectada por el nervio auditivo.
Lo lleva al lóbulo temporal, donde está el centro de la audición, y ahí se interpreta. ¿No? Profe, estos canales semicirculares, ¿para qué están? Para poder ayudarnos con la posición y el equilibrio. Así como tenemos el nivel, ¿no? ¿Listo? Pero voy a poner un cuadro en mi casa, ya voy, entonces use el nivel. Ya, pero use el nivel. Pongo así, muevo y hay una burbujita que tiene que ir al centro, ¿eh? Para poder ubicar bien el cuadro. Ya, profe. Esa acción física de que una burbuja esté al centro para saber que una estructura esté nivelada, tiene una acción semejante con los conductos semicirculares. Si yo agacho la cabeza así, yo sé que estoy inclinado, porque mis canales semicirculares me están avisando que hay un desnivel. Voy regresando la cabeza, te nivelaste. Voy para allá, estás desnivelado, nivélate. Ahí está. ¿Ves? Bien. Entonces eso nos ayuda a tener justamente una buena referencia en el espacio. Este órgano de Corti también, pues, no se... Podemos demostrar que, que se puede alterar, ¿no? O en todo caso sí, que podemos perder el sentido de la orientación cuando lo afectamos un poco. Ejemplo, darse volantines. Va a hacer este ejercicio ya. Va a poner en su casa, porque no quiero que lo haga en la calle porque se va a exponer. Trate de quitar en su sala los sillones a un lado, ponga los sillones a un lado, todo aquello que sea de vidrio a un costado, ¿ya? Y traza una línea imaginaria desde un extremo al otro, y de volantines, ¿ya? De volantines, y trate de hacerlo derechito. Se va a dar cuenta que no le va a salir a la primera. ¿Pero por qué, profe? Según yo, me doy un volantín, otro volantín, otro volantín, otro volantín, otro volantín, y debería estar, profe, según yo, derechito. No está derecho. Está chueco. Está muy chueco. ¿Y, profe, qué pasó? Perdiste el sentido de la orientación, porque tu órgano de Corti está alterándose cada vez que te das volantines. Muy bien. ¿Ah? Entonces, no olvidarse de ello. Aquí tenemos al otro órgano, ¿no? Al sentido del olfato. Ese está fácil. Voy a cambiar de color para que no haya duda. Al sentido del olfato. Profe, cuando pienso en el olfato, ¿en qué debo pensar? ¿En toda la nariz? No, pienso en ese acá, en el bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Porque el bulbo olfatorio, ¿qué tiene? Un montón de quimioreceptores. Ya, profe, ¿qué detectan los quimioreceptores? Moléculas, pues, en el aire. Entonces las moléculas entran por aquí y llegan al bulbo olfativo, ahí se activan los quimioreceptores y lo mando esos estímulos a través del nervio olfativo hacia el cerebro, donde están las sensaciones, ¿no? Sería el lóbulo parietal, y ahí interpreto. Digo, sí, qué rico, huele a canela, o es un arroz con pollo, o es una torta, o es pollo a la brasa, o es una milanesa, yo qué sé, pues ya usted ahí reconoce, ¿verdad? Entonces, es importante. ¿Mm? Y bueno, tenemos algunas limitaciones con respecto a la capacidad olfativa de nosotros, ¿no? Hay animales que lo hacen mejor. Bueno, como siempre, ¿no? Cada animalito hace mejor, ha desarrollado de determinada forma a sus sentidos. El sentido del olfato, el sentido de la audición, el sentido de la vista. Entonces, cada uno tiene sus propias cualidades. Por ejemplo, el águila puede ver un conejo a una gran distancia. Puede ver un conejo a casi 1 kilómetro, imagínense. Un conejo a 1 kilómetro puede ver el águila. Magnífico. Es magnífico. Nosotros a duras penas podemos ver a alguien conocido, no sé a cuánto, identificarlo, ¿ah? A alguien conocido, un humano, de repente a 2 cuadras, siendo exagerado, o sea, una buena visión, profe, yo a 2 cuadras, 200 metros, ¿ah? Veo a alguien que me parece conocido. Profe, el águila, al kilómetro de un conejo. No hay punto de comparación.
Es un animal con una gran cualidad de visión. El perro, pana en el sentido del olfato. El perro puede reconocer un montón de moléculas, un montón de aromas a grandes distancias. Nosotros, a una distancia corta, creo que a lo mucho a los 2 metros, 3 metros recién, podemos reconocer. ¿Mm? Entonces, en el sentido de la audición, las ballenas que pueden reconocer un canto a cientos de kilómetros. Es increíble, ¿no? Parece un juego, ¿no? Parecen máquinas en realidad, parecen cosas irreales. Que a cientos de kilómetros puedan reconocer un sonido. ¿Sí? Nosotros no podemos hacer ello, ¿no? Necesitamos cierta proximidad para los sonidos. Y así por el estilo. Ahora vamos a los órganos al órgano del gusto. El órgano del gusto. Entonces acá hablamos del órgano del gusto, profe. En el órgano del gusto, ¿debo considerar a toda la lengua? No, el órgano de la lengua. La profe, dentro de la lengua, aquí debo considerar a la papila gustativa. Pero dentro de la papila gustativa está el botón gustativo. Esto es lo importante en el sentido del gusto. ¿Ya? Profe, ¿qué tiene un botón gustativo? Un botón gustativo tiene, obviamente, quimiorreceptores. Entonces, las células del botón gustativo tienen quimiorreceptores. Detectan, ¿no?, las moléculas que están sueltas en el alimento y así nos va a dar justamente un sabor, que puede ser el amargo, el dulce, el agrio, el salado y el umami, ¿no? Un sabor extraño, normalmente no tenemos referencia de él, sí, pues se llama umami. Porque quiero sentir el sabor umami, pruebe la Ajinomoto. Ah, ya, ok, entonces es un nuevo sabor, sí. Un nuevo sabor, ok, por quimiorreceptores. Ahora vamos al sentido más extenso que tenemos en el cuerpo, el sentido del tacto. En el sentido del tacto, el órgano responsable es la piel. Y la piel tiene varios tipos de receptores. Por ejemplo, para detectar el calor o el frío, termorreceptores. Termorreceptores. Temperatura. Tenemos los mecanorreceptores. Presión. Mecanorreceptores. Luego tenemos los nociceptores, para ya acciones nocivas. Mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, los dentro de los que vamos a considerar, ¿ya? Muy bien. Recuerda, nociceptores para cuestiones nocivas. Hacer, por ejemplo, demasiada presión, me están hincando, una sustancia que es corrosiva, me ha caído en la piel, todo ello. ¿Okay? Vamos a ver entonces. Ejemplo de termorreceptores, los corpúsculos de Krauss. Termorreceptores sobre todo para el frío. Corpúsculo de Krauss para el frío. ¿Okay? Corpúsculo de Meissner es un mecanorreceptor y está vinculado a la presión. ¿No? Mecanorreceptor está muy vinculado a la presión. Tenemos. Ahí está. Luego tenemos al corpúsculo de Pacini. Este es un nociceptor, ¿eh? Nociceptor, mecanorreceptor, pero del tipo nociceptor. Aquí ya, nociceptor para ser más específicos. Me va a ayudar a detectar cuando algo ya me está haciendo daño. Demasiada presión, me están hincando, una sustancia corrosiva ha llegado a mi piel. Ayuda a detectar ello. Corpúsculo de Ruffini es un mecanorreceptor. ¿Ya? Mecanorreceptor. Sobre todo se activa cuando hay una presión con objetos pesados y también puede reaccionar al calor. Ruffini, mecanorreceptor, y también está involucrado con detectar el calor. También funciona como termorreceptor por si acaso. Corpúsculo de Ruffini. Discos de Merkel para presión y terminaciones libres como nociceptores, cuando hay algo muy dañino o algo muy perjudicial.
Entonces, como se pueden dar cuenta, hay diferentes tipos de receptores involucrados en los órganos de los sentidos. Todo para poder percibir adecuadamente qué ocurre en nuestro entorno. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, ahora sí, no hay más que decir con respecto a nuestros órganos. Con eso, entonces, termina nuestra sesión. Vamos a ver, tenemos algunos 10 minutitos para que podamos responder las preguntas, ¿ya? A menos que tengan alguna duda con lo que hemos comentado. Si tienen alguna duda, me pueden decir, ¿ya? Si no, ya les paso en unos minutos las claves. ¿Por qué nos resfriamos? Pues porque los virus son muy cambiantes, ¿no? Así como decimos, por ejemplo, cuando decimos los felinos nos referimos al león, al tigre, al gato, al guepardo, al lince, ¿no? Entonces, cuando decimos el, los virus de la influenza, son un montón, son una barbaridad, son una gran cantidad de virus. Y están obviamente pasándose de individuo a individuo, ¿no? De persona a persona, de persona a persona. Y aparte de ello, son muy mutantes. Eso quiere decir que son cambiantes también en el tiempo. Imaginemos, entre comillas, ya, imaginemos que de pronto el tigre, ya, muta y se vuelve algo parecido, no sé, pues, que a una marmota. Luego, como marmota hace un tiempo, luego otra vez muta y se pone como un conejo. Luego otra vez cambia y se modifica como no sé, pues, como un reptil. Entonces, los virus son muy cambiantes, sobre todo estos de la influenza. Y como van pasando de individuo a individuo, van cambiando y van llegando a nosotros, llegan a nuestro cuerpo. Entonces, al llegar a nuestro cuerpo, ya lo encontramos diferente. Lo vamos a encontrar de una forma distinta, de una forma variable. Entonces, el resfrío que nos llegó a nosotros, de repente nos llegó así, como si fuera un tigre, y luego de unos años vuelve en la forma de un conejo. Y entonces nos sigue infectando. Entonces, los virus de influenza tienen esa cualidad. Son un montón, son bastantes, pero también son mutantes. Y nosotros recuerda que tenemos una respuesta específica. Si nos entró el virus de la gripe en forma de tigre, es como lo vamos a responder contra él y así lo vamos a reconocer siempre. Pero si ya viene en la forma de conejito, ni hablar, pues ya otra vez tenemos que hacer lo mismo. Por lo tanto, tenemos toda la respuesta, nos tenemos que enfermar nuevamente y responder. Esa es la situación, ¿no? De por qué nos enfermamos constantemente del resfrío. Eh, los nombres, los nervios craneales y viscerales, claro, ahora lo pongo. Entre mono y neuronal, no, en ya solamente la diferencia es la unión, nada más. La unión de las neuronas en el mono y polisináptico. Eh, repito sobre los nervios craneales y viscerales, ¿ya? Los nervios craneales y viscerales. Vamos a ver, los nervios craneales. Aquí está. Bien. Entonces, los nervios craneales, recuerda, salen del encéfalo y son 12. ¿Ok? Son 12 estos nervios. Algunos de estos nervios saben sentir. Solo saben sentir. Entonces se llaman sensitivos. Algunos otros nervios saben mover. Van a permitir el movimiento de, obviamente, un músculo. Entonces son nervios motores. Otro grupo de nervios saben hacer los dos. Saben percibir un estímulo y también colaboran a mover un músculo. Por lo tanto, se llaman mixtos. ¿Ok? Y aquí los tenemos ordenados del 1 al 12. ¿Ah? Los nombrecitos, aquí los tienes claramente. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, como les decía, ¿no? El nervio olfatorio, el primer par. Su función, si es sensitivo, nos va a ayudar obviamente a percibir los olores, pues, ¿no? Está muy bien, profe. ¿Y a dónde va a llegar este nervio? Obviamente que al bulbo olfatorio, pues. Llega al bulbo olfatorio y ahí reconoce y lleva el estímulo hacia el lugar determinado en el cerebro, que es obviamente el lóbulo parietal, porque ahí se detectan los estímulos sensitivos, ¿no? Área sensorial, ahí está.
El nervio óptico también es un sensitivo, nos va a ayudar a la visión. Profe, ¿dónde llega el nervio óptico? Obviamente a la retina. La retina sale entonces el impulso nervioso y se lleva hacia el lóbulo occipital para que se procese. ¿Ok? Es así entonces como funcionan estos nervios craneales. ¿Mm? Y luego, los nervios que me mencionan, los nervios viscerales, son nervios que salen de la médula espinal. Y también algunos nervios que salen de la parte craneal. ¿Eh? Entonces, los nervios que salen de la parte simpática salen de la parte craneal y de la parte sacra. ¿Ves? Acá salen nervios del cráneo y nervios del sacro. Por eso que dicen, el sistema nervioso simpático está conformado por nervios que salen de la zona cráneo-sacra. Nervios, nervios cráneo-sacros. Cráneo-sacros. Porque salen desde el cráneo y desde el sacro. ¿Vale? Muy bien, profe. Este contrae la pupila, claro, debe ser un nervio que llega al ojo, ¿no? Pero que no ayuda a ver, sino que ayuda a mover. Y el sistema nervioso simpático, si ves los nervios, salen de la región torácica, lumbar y cervical. ¿Eh? Principalmente, ¿no? De la región torácica y lumbar. Por eso es que nos dicen los nervios que conforman el sistema simpático son nervios toracolumbares. Toracolumbares, porque salen de esa zona, principalmente. Del tórax, parte torácica, en la parte lumbar. Y como ves, salen, profe, de la médula espinal, salen de la médula espinal. Los nervios toracolumbares salen de la médula espinal. Mira que los nervios del parasimpático salen de la región cráneo-sacra. Espero que con eso haya quedado más claro lo que me preguntaba su compañera. Ok, entonces hasta ahí todo correcto. Gracias. Bueno, como siempre entonces hay que hay que hacer la encuesta. Por favor vayan dando sus votaciones y les alcanzo las claves. ¿Ya? Algunas que podamos iremos resolviendo juntos. Semana 9. Claves. Ahí van. Muy bien. Entonces, esto es todo por hoy, mis estimados estudiantes. No se olviden siempre de repasar, tratar de que siempre en sus clases su tálamo esté bastante activo para poder recepcionar la mayor cantidad de información que le debe de parecer importante, ¿eh? Importante, que tenemos que modificar, ¿no? Esa parte.
que naturalmente la tenemos para solo aquello que nos parece súper importante y vital, ¿no? Fundamental. Pero para el estudio hay que modificar un poco esa conducta y tratar de que todo o gran parte de lo que repasamos nos parezca importante. ¿Eh? Bueno, siendo así entonces, buena suerte, ¿no? Buena suerte en sus quehaceres, que les vaya Profesor muy bien. Alexis, Hasta la próxima ocasión. Sí, profesor Juan, Alexis, te por escucho, favor, Juan. solamente pause la grabación porque voy a comunicarme con los jóvenes. Ya, entonces, pausar, ya, Sí, yo cierro la sala. ya, ya, Juan.